Hola a todos, muy buenas noches. A nombre del Centro Cristiano Zumpango les damos la bienvenida a una sesión más, nuestra sesión número 3 del Seminario de Familias. Y también les invitamos a que compartan este video con todo mundo para que pueda llegar este mensaje a todos los corazones que lo necesiten, a todas las familias que estén necesitando de estas enseñanzas. Bueno, nos presentamos, soy Elizabeth y Belén Cruz, y pues hoy estamos aquí para dar esta continuidad, para hablar acerca de los hijos en nuestro seminario de familias. Bueno, y pues vamos a iniciar esta sesión número 3. Hoy vamos a hablar sobre el rol de los hijos, el rol que los hijos tenemos en la familia. Y yo quiero iniciar el día de hoy haciéndote una pregunta. ¿Tú piensas que somos hijos de Dios o de los hombres? Esta pregunta tiene dos respuestas. La primera es que somos hijos de Dios y de los hombres, y la segunda es que solo somos hijos de los hombres. Todos somos hijos de los hombres, biológicamente tenemos un padre y tenemos una madre, pero no todos somos hijos de Dios. Debemos tener en claro que para ser llamados hijos de Dios es necesario haber reconocido el sacrificio y la salvación de Jesús en nuestras vidas. Si no tomamos esa decisión, entonces solamente entramos en la clasificación de ser hijos de los hombres. Y yo espero que tú y yo seamos hijos de Dios también. Partiendo de esto, me gustaría que veamos el ejemplo de Jesús para explicarte más o menos qué significa ser un hijo de Dios. Y quiero decirte que ser hijos de Dios implica, en primer lugar, que Dios nos reconozca como sus hijos. Y para eso quiero que me acompañes a Mateo 3, los versículos 13 y 17. Es Mateo 3, del 13 al 17. En este pasaje habla sobre el bautizo de Jesús. Y quiero que nos enfoquemos principalmente en el versículo 13 y luego en el versículo 17. En el verso 13 y 17. En el verso 13 dice: Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con lo que Dios exige. Y bueno, aquí podemos ver la actitud de Jesús. Jesús recibió una orden de Jesús, que era ser bautizado, de Dios, que era ser bautizado, y entonces él obedeció y aceptó esa orden. Y luego en el verso 17 dice: y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Aquí podemos mirar que Dios se alegró de la obediencia de Jesús. Y yo creo que eso pasa cuando nosotros obedecemos a lo que Jesús nos dice, el Padre se alegra. Y el primer paso para que Dios nos reconozca como sus hijos es primero creer en Jesús, aceptar y reconocer su salvación. Y esto como consecuencia va a traer a nuestra vida un cambio total, un cambio de una manera de vivir inmediato y pues empezar a vivir como a Dios le gusta, como Dios quiere. Y bueno, yo aquí escribí: cuando mi vida empieza a moldearse a la forma en la que Él me enseña, eso causa alegría en el Padre. Y como segundo punto, tenemos que, en segundo lugar, implica que las personas a nuestro alrededor también nos reconozcan como hijos de Dios. Y para esto vamos a ir a Mateo 14, del 32 al 33. En este pasaje, si tú puedes ir a ver el título en tu Biblia, dice: Jesús camina sobre el agua. Y específicamente en el 32 y en el 33 habla de cuando los discípulos reconocen, a través de lo que vieron en Jesús, a través del milagro y de las obras que Él hizo, que Él es el Hijo de Dios. Dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Esa fue la acción que hizo Jesús. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron.
En este y en muchos pasajes más que puedes encontrar en la Biblia, Jesús hace milagros y grandes obras. La gente miraba cómo trataba a los demás y ese era el testimonio que Jesús daba a los demás de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y creo que es algo que tú y yo podemos hacer con nuestras obras, con la manera en cómo tratamos a la gente. Podemos dar un buen testimonio y la gente se va a dar cuenta de que nosotros somos hijos de Dios. En Mateo 7:20 nos explica que nuestras acciones dan testimonio de que Jesús habita en nosotros, pero así como esas acciones pueden dar un buen testimonio, también podemos actuar de una manera en que las personas solo vean que somos hijos de hombres aquí en la tierra. Y bueno, todos somos hijos, nunca dejamos de serlo, no somos huérfanos, siempre vamos a tener un padre en el cielo, aunque nuestros padres aquí en la tierra, nuestro padre y nuestra madre ya no estén, siempre vamos a tener un Padre celestial que está con nosotros y en Él está nuestra esperanza. Sí, qué bonito, ¿no? Nunca dejamos de ser hijos, tenemos un Padre celestial que es eterno. Y bueno, antes de continuar con nuestro siguiente punto, quiero recordarles que para poder pasar asistencia en cada una de las sesiones de este seminario es necesario que envíen un mensaje a los números de WhatsApp que están en la publicidad, a donde se inscribieron, que solamente tiene que decir presente. Manden este mensaje para que puedan tomarle su asistencia. Tiene que ser hoy, de preferencia durante el tiempo de la sesión, para que se les registre su asistencia, porque recuerden que al final del seminario, si ustedes cumplen con todas las asistencias, se les va a otorgar una constancia de que terminaron ese seminario, de que cursaron este seminario de parte del Centro Cristiano Zumpango. Y también recuerden, hay tareas y esas tareas son parte de los requisitos para aprobar nuestro seminario de familias. Entonces ya tuvieron que haber enviado su tarea de la semana pasada, fortalezas y aportaciones, cómo cada miembro de la familia aporta y bendice a la familia. También todo es vía WhatsApp a los mismos números. Y ahora sí, ya que hemos recordado esto, vamos a abordar el siguiente punto. Quiero hablarles acerca de características de los hijos. Solamente vamos a hablar de 3 características. Hay muchas más, pero quiero hablar hoy solo de 3 características. Vamos a leer Juan 14:31. Este versículo se refiere a Jesús y dice de la siguiente forma: pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Aquí está hablando Jesús. Y aquí encontramos 2 características de un hijo. 2 características que Jesús como hijo presentaba y está él expresándolas aquí muy claramente. La primera característica que encontramos es que todo hijo está bajo la autoridad de su Padre. Jesús dice: haré lo que el Padre me manda. Y en repetidas ocasiones encontramos a Jesús diciendo: voy a hablar lo que el Padre me ordene, yo voy a hacer lo que el Padre me ha enviado, yo recibo mi autoridad de parte del Padre, reconociendo constantemente que Él estaba bajo la autoridad del Padre. Característica número 1 de los hijos, que estamos bajo la autoridad de nuestros padres terrenales, pero también ya vimos que somos hijos de Dios, entonces también estamos bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial. Segunda característica que vemos dentro de este versículo es que el hijo ama al Padre o a los padres, cuando hablamos de los padres terrenales. Jesús dice: yo voy a hacer lo que el Padre me está pidiendo, lo que el Padre me ordena, para que el mundo reconozca que yo lo amo. Un hijo tiene amor por sus padres, un hijo sin importar la edad. No solamente nos referimos a los hijos que vivimos todavía bajo la cobertura de los padres, también los hijos que se casan y forman su propia familia. Ellos tienen que seguir amando a sus padres en la tierra y por supuesto que todos tenemos que amar a nuestro Padre que está en el cielo. Eso es indiscutible. Y última característica de un hijo es un regalo. Salmos 127:3. Los hijos
son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Qué lindo, ¿no? Son una recompensa de parte de Dios, son un regalo de Dios. Y no dice algunos hijos, los hijos deseados, los hijos planeados, los hijos. Cualquier hijo, bajo la circunstancia que sea, es un regalo de Dios. Entonces, si tú como hijo has sentido que eres un estorbo, que no eres deseado, no es verdad. Eso no es cierto. A lo mejor tus padres en la tierra pueden tener esa perspectiva o esa opinión sobre tu llegada, sobre tu existencia, pero el propósito con el que Dios te creó y te envió a la tierra, a esa familia, nunca fue ese. Nunca fue el dañar, nunca fue el ser un estorbo, el castigar. No, siempre fue es un regalo. Es una bendición, es para bien. Y si tú eres un padre y tienes esta mentalidad, o por tu mente o tu corazón ha pasado que alguno de tus hijos es un estorbo, no es deseado, fue un error, tienes que quitar eso de tu corazón y de tu mente y tienes que pedirle perdón a tu hijo por haber pensado algo contrario a lo que Dios nos enseña, al diseño bajo el cual fue creado tu hijo, porque cada hijo es un regalo, es una bendición para las familias. Y pasando al siguiente punto, vamos a hablar acerca de los derechos. Esto nos encanta, ¿no? Los derechos de los hijos. ¿A qué tenemos derecho nosotros como hijos? Primer cosa a la que tenemos derecho, a ser corregidos, a ser disciplinados. Y tú como hijo que me estás viendo seguramente me vas a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Eso cómo puede ser un derecho? No me gusta, eso no puede ser algo bueno, a nadie le gusta la corrección, pero sí, los hijos tenemos derecho a ser corregidos. Necesitamos ser corregidos. Nunca dejamos de necesitar la corrección, sin importar lo viejos que seamos, los sabios que podamos llegar a ser. Todos los hombres necesitamos de la corrección, de la disciplina. Acompáñame a Hebreos 12, vamos a leer del 5 al 11. Yo te lo voy a leer. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y vivir así para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Ya vimos una parte, que nunca vamos a dejar de ser disciplinados. Esa necesidad de corrección jamás va a desaparecer. Aunque ya no seas un hijo que vive en casa con sus padres,
de todos modos, nuestro Padre del cielo te va a corregir, nos va a disciplinar. Porque todos los seres humanos necesitamos la disciplina. Es por nuestro bien, es a nuestro favor. ¿Qué más nos enseña? Bueno, nos enseña que la disciplina alienta, anima, motiva y reta. No destruye como a veces nos imaginamos. Sí, causa dolor, lo dice en esos versos. Al principio, en el momento, no nos gusta, nos causa dolor, nos es incómoda, pero al final es algo que nos anima, que nos motiva, que nos reta, que nos lleva a dar más, que nos lleva a dar el siguiente paso, que evita que nos estanquemos, que evita que fracasemos. Nos enseña también que la disciplina es sinónimo de amor. Que Dios corrige a sus hijos porque los ama, que si Dios no corrige es porque no eres hijo o eres hijo ilegítimo, dice. Entonces, si tú, papá, amas a tus hijos, los vas a corregir. Y cada que tu papá te corrija, hijo, recuerda que es porque te ama. Sé que es difícil en ese momento, cuando sientes que te dan la nalgada, pues tú no sientes amor, ¿no? Pero al final, cada corrección es un sinónimo de amor, es una muestra, una manifestación de amor. También nos enseña que la corrección tiene como objetivo la santidad, ayudar a ese individuo, al hijo, a lograr la santidad. Dice estos versículos, que seamos partícipes de la santidad, de su santidad. Por eso, la corrección. Cada que tú corrijas a tu hijo es con ese objetivo. Yo quiero que mi hijo sea santo, quiero ayudarle a lograr la santidad. Por eso necesito que supere ciertas cosas, que mejore, que transforme, que cambie cosas en él, para que llegue a la santidad, para buscar que camine hacia la estatura del varón perfecto. Y además nos enseña que la disciplina trae recompensas, trae un fruto. Dice que nos trae la recompensa de una vida en rectitud, crecimiento, fruto, paz, sabiduría. Muchas recompensas vienen unidas a un joven que fue disciplinado. Dice en estos versículos, alguien que se entrenó en ella, que se entrenó en la disciplina. Alguien que desde joven, que desde niño aprendió a ser disciplinado, que fue corregido por sus padres. Ahora, papás, si a ustedes no les gusta la disciplina, si ustedes no saben aceptar la disciplina del Padre Celestial, difícilmente van a lograr que sus hijos aprendan a someterse y a aceptar la disciplina de ustedes. Recuerden que todos somos hijos y todos necesitamos de la disciplina. Va a provenir de diferentes fuentes. Dios va a utilizar diferentes medios para disciplinarnos, pero todos necesitamos la disciplina. Y también es importante entender que la forma en la que debemos disciplinar a los hijos, en la forma en la que debemos de corregir a los hijos, es siguiendo el modelo de Dios, que es amor. El modelo de la corrección de Dios es la perfecta combinación entre la gracia y la justicia. No se inclina solo por la gracia y entonces deja pasar todos nuestros errores y hagan lo que quieran y bueno, la pura misericordia. Pero tampoco es justo y cruel, nada más. Es la perfecta combinación entre un corazón lleno de gracia, pero también justicia. Bajo ese modelo es que se diseña la corrección de los padres hacia los hijos, porque así es como Dios nos corrige a nosotros. Y bueno, ya vamos a pasar a un derecho más bonito, a un derecho que suene menos fuerte, ¿no? Los hijos tenemos derecho también a ser escuchados. Me encanta en la historia de Lázaro cómo Jesús hace la siguiente declaración: Padre,
Gracias por haberme oído, tú siempre me oyes. Jesús estaba seguro de que su Padre lo oía, de que su Padre estaba atento a su voz, que su Padre escuchaba lo que él quería decirle. Siempre. Dice, Padre, tú siempre me oyes. No tengo duda de que cada que yo clamo, tú escuchas. Cada que yo hablo, tú escuchas. No importa lo pequeño que sea el hijo, todos tenemos derecho a ser escuchados. No pienses que como es muy chiquito ese hijo, entonces no tiene nada que decir. Si el hijo quiere hablar, si el hijo quiere expresar algo, tiene derecho a ser escuchado. Y escuchado no es, le doy el avión, ¿no? Que hable y yo le digo, sí, y ni sé de qué me habló, ni sé qué me dijo. No, es, ok, estoy dispuesto a atender lo que mi hijo está diciendo, incluso a aprender de lo que mi hijo me está diciendo, a tomar un tiempo para conversar con mi hijo, para conocer lo que hay en su corazón, en su mente, y que los hijos podamos tener esa convicción que Jesús, que le dijo a su Padre, tú siempre me oyes, tú siempre me escuchas, tú siempre estás dispuesto a oírme. Aunque a veces no tenga cosas muy profundas que decir, tú siempre estás dispuesto a oírme. ¿Esto a qué nos lleva? A que los hijos también tenemos derecho a expresarnos con libertad. Veamos la relación de Jesús con su Padre. Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Es que me fascina porque era una relación tan rica. Jesús oraba tan rico con su Padre, se refería a su Padre de una manera tan que reflejaba su comunión, el amor que había ahí, el respeto que existía en esa relación, la confianza que había en esa relación, que vemos a Jesús poco antes de morir expresando que él no quería pasar por eso. Jesús no tenía miedo de decirle, Padre, ¿sabes qué? Yo tengo miedo. Padre, si se puede, que no ocurra esto, porque tengo miedo, porque no me gusta. No tenía miedo porque él tenía esa libertad de expresarse con su Padre. El hogar debe ser un lugar seguro para que los hijos opinen y pregunten. No tiene por qué tener un hijo miedo a expresar una pregunta o una inquietud en su casa. Porque si no es en su casa, entonces ¿dónde? Si no es en su casa donde recibe las respuestas, en otro lugar las va a recibir y nada nos garantiza que la respuesta va a ser correcta. Es así, con la libertad de expresarse, de preguntar, de opinar, que los hijos van a poder formar sus convicciones y su perspectiva de la vida. Es a través de esa comunión, de esa relación en el que el hijo puede con libertad es ser escuchado, expresarse, preguntar, que se van a ir corrigiendo y resolviendo inquietudes para que su fe sea afirmada, para crear principios, para formar convicciones, para corregir opiniones. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Y es que esto es hermoso porque aquí nos está diciendo, acérquense con confianza, con total confianza al trono de la gracia de nuestro Señor. O sea, vayan a la presencia del Rey del universo con confianza. ¿Cómo es que si podemos acercarnos con tal confianza al trono del Rey del universo, no podemos acercarnos con tanta confianza a nuestros padres porque ellos se enojan, se exasperan, nos gritan, nos juzgan? No tiene sentido, ¿no? Si el Rey del universo es paciente, si el Rey del universo se inclina para escuchar la voz de sus hijos, si dice, vengan con confianza, no pasa nada, adelante. ¿Por qué no debería de pasar esto mismo en el hogar?
¿qué lugar más seguro que la presencia de nuestro Padre? ¿Cierto? Ese lugar es seguro. En ese lugar nos sentimos bien, nos sentimos protegidos, nos sentimos a salvo. Sí, también nos corrige en ese lugar, pero no nos da miedo llegar a su presencia, porque sé que mi Padre es bueno. Eso mismo debe pasar en nuestros hogares, que sea un lugar seguro, que tengamos confianza de acercarnos a nuestros padres, porque ahí hay misericordia, porque ahí hay gracia, porque ahí hay sabiduría. ¿Ok? Esto obviamente no significa que siempre que el hijo hable y que el hijo opine y que todo lo que él exprese está bien y debemos de aceptarlo y estar de acuerdo. No. Significa que él puede expresar todo, pero también que va a ser corregido cuando se necesita. Ya lo vimos, ¿no? Que es un derecho. Ahora, los padres deben de corregir y no juzgar. Es diferente. Es diferente que cuando yo estoy expresando mi opinión y estoy mal, mi padre me corrija, a que mi padre me juzgue. Son dos cosas diferentes. Porque el juicio es acusación y trae condenación, temor, destrucción, destruye, ¿no? la relación, la confianza. Pero la corrección, como ya lo vimos, da ánimo, trae esperanza, ¿no? Porque, ok, sí estoy mal, pero no nada más me deja ahí, sino que me dice, vamos a corregir, hay una esperanza. Las cosas se pueden arreglar. Edifica y trae crecimiento. Entonces, como padres, es importante que se tenga esto en mente. Se corrige y no se juzga. Siguiente derecho. Los hijos tenemos derecho a que se nos hable con la verdad. La honestidad en la relación padres e hijos es bilateral. Sí es cierto que nosotros como hijos tenemos la obligación de hablar la verdad, de no mentirle a nuestros padres, pero también tenemos el derecho de que nuestros padres hablen verdad a nuestras vidas. Y sí, me refiero a la verdad de la palabra de Dios, que nos estén hablando la verdad, pero también que seamos tratados con honestidad. Es común que cuando el niño es chiquito se nos hace fácil decirle mentiras, ¿no? Mentiritas. Para manipularlo y engañarlo y que obedezca y no sé qué. Pero eso se vuelve una costumbre al grado que no hablamos la verdad a nuestros hijos. Que se nos hace fácil mentirle a los hijos, inventar cosas. Pienso en cómo Jesús siempre supo la verdad de lo que Él venía a hacer a esta tierra, aunque la verdad era muy fuerte. Él no vino engañado a la tierra pensando que venía a hacer cualquier otra cosa. Él sabía que iba a morir, cómo iba a morir, quién lo iba a traicionar, cuándo iba a pasar. Todo eso, Él lo sabía. El Padre siempre le dijo la verdad. Como hijos, también tenemos ese derecho de que los padres hablen verdad con nosotros. Que la honestidad sea recíproca. Nosotros decimos la verdad, nuestros papás hablan verdad a nuestras vidas también. Último punto de los derechos. Tenemos derecho a ser amados, pero también a sabernos amados y a sentirnos amados. Porque a lo mejor sí, como papás nos aman y nos aman mucho, pero no dan el siguiente paso, ¿no? O hay un obstáculo para hacerle saber al hijo que es amado y que se sienta amado. Entonces, eso es importante, que cada padre conozca a sus hijos y sepa de qué forma ellos pueden saber que les aman y sentir que les aman. Y bueno, ya que hablamos de los derechos, ¿no? de lo que nos gusta a los hijos, también tenemos obligaciones. Y estas obligaciones podemos encerrarla en una grande obligación, una obligación general, digámoslo así, que es la honra. Y tú te sabes ese mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Tú te lo sabes. Esa es nuestra obligación, honrar a nuestros padres.
Y creo que podemos traducir de una manera más fácil de entender el honrar a nuestros padres si decimos amar. Honrar es igual a amar. ¿Cómo? ¿Amar cómo? Porque como seres humanos a veces tenemos un concepto extraño del amor. Pero la honra, la forma en la que amamos, tiene que ser la misma forma en la que Dios nos ama. Dios es amor. Así que si tú y yo queremos honrar a nuestros padres, si tú y yo queremos amar a nuestros padres, necesariamente vamos a tener que pedir ayuda de parte de Dios. Que nos enseñe cómo amar de la forma correcta, con ese amor perfecto, con ese amor puro, con un amor que echa fuera el temor, ¿no? Con un amor que cubre multitud de pecados, multitud de faltas, con un amor que todo lo soporta. Ese perfecto amor. Ahora, este amor es un amor que es una decisión. Yo amo a mis padres porque es mi decisión. Es mi obligación y yo decido cumplir esa obligación, no por mérito. No amo a mis padres porque se lo merezcan. Lo amo porque es mi obligación y yo decidí cumplir con esa obligación. Exactamente igual que lo hizo Dios con nosotros. Dios no nos amó porque lo mereciéramos, Dios nos amó porque Él decidió hacerlo. Y es que a veces pensamos, ¿no? Que, así como el Padre ama a Jesús, entonces nuestros padres nos tienen que amar a nosotros y aunque me porte súper mal y aunque sea el peor hijo del mundo, Él me sigue amando. Sí, es verdad, pero también es al revés. Yo como hija tengo que amar a mis padres de la misma forma en la que el Padre me amó a mí o me ama a mí. Vamos a ver, ¿cuál es esta definición del perfecto amor? Yo creo que tú te la sabes o la has escuchado por lo menos. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Ouch, ¿no? Porque a veces los hijos sí exigimos que las cosas se hagan a nuestra forma. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Con esas características tenemos que amar a nuestros padres si queremos honrarlos. Con las características que acabamos de leer. Ahora mira, quiero darte 3 puntos, 3 acciones, 3 actos de amor que nos van a ayudar a honrar. ¿Sí? Con estos 3 actos son actos de amor que honran a nuestros padres y que además son muy prácticos. Podemos ponerlos por obra ya, no nos exigen mucha comprensión o mucho trabajo, no sé. Número 1, el perdón. ¿Quieres honrar a tus padres? Perdónalos. Como acabamos de leer, este tipo de amor, el perfecto amor, no lleva una cuenta ahí de, tal fecha me hizo esto, así, por eso lo odio. No. ¿Tus padres se van a equivocar? Seguramente que sí, porque son humanos. ¿Tus padres te pueden ofender, te pueden llegar a lastimar? Sí, pero no determina si los honras o no, no determina eso si los amas o no. Perdónalos. Perdónalos porque ya alguien nos perdonó a nosotros primero. Así que es nuestro turno. 2, obediencia. Obediencia a nuestros padres. Y eso te lo han dicho un buen de veces todo el tiempo, es debo obedecer a mis papás, ¿no? O sea, sí, pero es que es una realidad. Hay que ejercitarnos en la obediencia. No siempre voy a estar de acuerdo con la orden que me den, no siempre voy a entender la orden que me den, sí, pero acuérdate, es una decisión. Voy a obedecer. Y último, servicio. Los hijos estamos acostumbrados a recibir.
¿Cuánto me van a dar mis papás? ¿Qué necesito yo? Mi papá me lo tiene que dar, mis papás me lo tienen que suplir. Ellos tienen que darme amor, ellos tienen que darme cuidado, ellos tienen que tenerme paciencia, todo, recibir. Pero honrar a los padres también implica dar algo. Tenemos que dar algo como hijos. Tenemos que servir a nuestros padres, encontrar de qué forma puedo ayudar, de qué forma yo puedo atender a mis padres, servir a mis padres. Y mientras más grandes seamos, muchachos, esto se tiene que volver más todavía. Porque a lo mejor cuando estamos chiquitos, pues todavía dependemos mucho de ellos y es difícil servirnos. Sí se puede, pero a lo mejor se nos complica. Pero mientras más grandes, mientras más fuertes, mientras más recursos tenemos más para dar y más para servir a nuestros padres. Aunque es curioso, ¿no? Pero menos a veces queremos servir a nuestros padres. Incluso cuando nos casemos y ya no vivamos con nuestros padres, ya seamos una familia aparte, no podemos olvidarnos de servir y de dar a nuestros padres. Aunque ya seamos unos hijos bien grandes y con familia, el servicio y el dar a nuestros padres es una forma en la que los honramos y cumplimos con nuestra obligación de hijos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las promesas que Dios tiene para los hijos. Y yo sé que tú y yo sabemos que Dios es un Dios de promesas y lo más increíble es que pues son para nosotros. Las promesas de Dios pueden venir por la obediencia de los padres y ese ejemplo nos los da Salomón, David y Salomón, en Primera de Reyes 11, específicamente los versículos del 29 al 33. Te voy a poner un poco en contexto para que no leamos toda la historia, pero básicamente Dios le había dado a David grandes promesas. De hecho, la Biblia dice que David fue un gran rey, que fue conforme al corazón de Dios, etc. Y las promesas que Dios le da a David es que su descendencia va a tener muchos reinos. Después llega Salomón, su hijo, y pues las promesas que le habían dado a David pues alcanzaban obviamente a Salomón, que era su hijo. Salomón se casa con hijas del faraón y comienza a adorar a los dioses que ellos adoraban. Entonces pues obviamente Dios se enoja y le arrebata el reino que tenía Salomón. Después de esto podemos leer en los versículos 31 y 32 de Primera de Reyes 11. Dice, luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. Aquí podemos ver cómo Dios no se olvida de la promesa que le hizo a David, a pesar de la desobediencia de Salomón, que había adorado a otros dioses. Dios se acuerda de la promesa que le había hecho a David, que era el padre de Salomón. Y bueno, posteriormente podemos seguir leyendo y vemos que la descendencia de Salomón, en sus reinos ya hubo guerra, pero todavía a él le tocó paz, porque Dios no se olvida de las promesas que le hace a nuestros padres. Y pues cada generación tenemos una herencia, y esta herencia puede ser buena o puede ser mala, pero también cada generación y como hijos somos responsables de cambiar nuestra bendición por maldición o una maldición por bendición si obedecemos. En segundo lugar, las promesas de Dios también pueden venir por la obediencia de los hijos. Y esto lo vamos a mirar en el mandamiento que ya conocemos y que Eli ya mencionó, que es el de honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días en la tierra. Y vemos que aquí hay una acción antes de que venga esa promesa de que viviremos muchos años. Tenemos que honrar a nuestros padres. También otro ejemplo de otra promesa está en Segunda de Crónicas 25:4, solamente en la parte B. En este versículo nos explica que no vamos a ser juzgados por los pecados o por las acciones que nuestros padres hayan cometido. Y esto me gusta porque siento que es como una oportunidad que Dios nos da a nosotros de, aunque nuestros padres hayan cometido pecados o se hayan equivocado, nosotros por nuestras acciones y tomando esa decisión de tener a Jesús en nuestras vidas,
podemos tener una oportunidad de hacerlo bien y alcanzar esa promesa. Y por último, en esta parte de las promesas, quiero mostrarte 2 promesas que creo yo que son como en general para los padres y para los hijos, que está en Isaías 54:13. Dice: yo les enseñaré a tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Pues esta promesa Dios se la dio a Jerusalén, pero yo creo que alcanza a todas las personas que hemos creído en Cristo. Dios nos promete que nosotros y nuestra descendencia vamos a tener paz y vamos a hablar palabra que viene de Él. Y la última promesa está en Isaías 59:21. Y dice así: y este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos, y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Y yo creo que aquí podemos mirar que una familia o una persona que se equivoca pero vuelve su corazón a Dios y se arrepiente, puede traer bendiciones para él en ese momento y también para las generaciones que sigan. Y pues estas promesas Dios las dejó para nosotros como hijos, y pues creo que todos somos hijos, todos tenemos padre y madre aquí en la tierra. Y yo creo que son para que sepamos que sin importar lo que nuestros padres hayan hecho, nosotros podemos cambiar eso, podemos hacer que nuestros hijos y las siguientes generaciones que vienen adelante de nosotros puedan vivir bien, puedan alcanzar esa herencia, y esta pues es para nuestra descendencia. Sí. Y bueno, quiero que abordemos un punto que siento yo de mucha controversia, ¿no? En ese sentido de padres e hijos y nuestra relación, que es la parte de la dependencia y la independencia. Y quiero iniciar diciéndoles, papás, el deseo y la búsqueda de un hijo por su independencia es normal, es sano. No se asusten, ¿no? O sea, no es que un hijo es malvado porque quiere ser independiente. Es normal, es algo natural. Incluso el que el hijo se independice es una de las metas que ustedes deben tener como padres, ¿no? Lograr que el hijo o que los hijos nos independicemos. La pregunta entonces es, ¿qué debo hacer como padre durante el tiempo en el que mi hijo depende de mí? Bueno, tengo que prepararlo para la independencia. ¿Cómo? Yo tengo que sembrar, educar y formar durante este tiempo a mis hijos. Tengo que aprovechar el tiempo de la dependencia para crear hábitos, habilidades y competencias necesarias para la vida diaria. Si mi hijo tiene que saber lavar, tiene que saber cocinar, hábitos, cosas que necesitamos para vivir la vida diaria y no morir, ¿no? Para sobrevivir. Pero también, y más importante, el tiempo de la dependencia es el tiempo en el que los padres deben de enseñar fe y principios espirituales que son eternos en los hijos. Es el tiempo de lograr el temor de Dios, de inculcar el amor a Dios en el corazón de cada uno de los hijos. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. El tiempo de la dependencia es para formar esas convicciones, para sembrar esa semilla de fe en el corazón de los hijos que va a dar fruto en el momento de la independencia. No tiene por qué haber miedo en sus corazones como papás de soltarnos, de que seamos independientes cuando llegue el momento. Sí, trabajaron duro en el tiempo de la dependencia. Si en el tiempo en el que somos dependientes, ustedes hicieron su tarea y le echaron ganas a sembrar, a ser ejemplo en fe, a que lográramos amar a Dios, a que tengamos ese temor
por Dios, entonces cuando llega el momento de la independencia hay paz, ¿no? Porque están listos, estamos listos y vamos a ver los frutos en la siguiente etapa de nuestras vidas. Ahora, chicos, hijos, la independencia no es sinónimo de libertinaje. La independencia significa que somos capaces de responsabilizarnos de nosotros e incluso también de otros, que otros ya pueden depender de nosotros, que podemos hacernos cargo no solo de nosotros, sino también de alguien más. Nada que ver con lo que a veces tenemos en mente de la independencia, ¿no? Que es vivir lo que yo quiera y como yo quiera y alocarme ahí. No, independencia tiene que ver con responsabilidad. La independencia se adquiere con la madurez. La madurez en todos los sentidos, sí, la madurez biológica, ¿no? Conforme vamos creciendo en edad, pues vamos adquiriendo independencia, pero también la madurez de nuestra mente y de nuestro espíritu. En la medida en la que tú y yo maduremos en el espíritu, en la mente y en el cuerpo, mayor independencia se nos va a otorgar. Si tú sientes que no te han dado independencia, checa qué tan maduro eres, qué tan maduro te estás mostrando con tus padres. Ahora, la independencia no es a conveniencia, ¿no? Como, ok, cuando me conviene, cuando está bien, voy a ser independiente, pero cuando no, soy dependiente de mis papás, ¿no? Cuando quiero ir de pachanga, de fiesta, no sé qué, entonces soy independiente, soy mayor, déjenme, pero cuando necesito que me laven la ropa mi mamá, mis choninitos, pues soy dependiente, ¿no? Y que me eche la mano. No es a conveniencia. Como decíamos, la madurez es integral y de esa misma forma se va adquiriendo la independencia, de una manera integral. Ahora, déjame darte una mala noticia. Nadie es independiente por completo. Nadie. Todos en esta vida vamos a depender por siempre de otras personas, porque así fuimos creados. Somos seres sociales, dependemos unos de otros en cierta medida y de diferentes formas. Pero sobre todo, todos dependemos de Dios. Incluso la gente que no cree en Dios depende de Dios, porque si Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste y te mueres, pues te mueres, ¿no? No depende de nosotros. Dependemos por completo de Dios. Así que nunca llegamos a ser independientes. Mira lo que dice Jeremías 10:23. Yo, Señor, sé que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro destino. No somos independientes, eso es una ilusión nada más, ¿no? Porque realmente nunca llegamos a ser independientes. Lo que ocurre es que la dependencia vital y total que tiene un bebecito, un niño, hacia sus padres, es la preparación para después depender total y de una forma vital de Dios. Así como de niños dependíamos, necesitábamos de nuestros padres para sobrevivir, un día eso se termina y ahora dependemos de Dios por completo. Nuestra vida depende al 100% de Dios, pero aprendimos dependencia de la relación con nuestros padres. Esa relación de dependencia de otros hombres, de otros seres humanos, nos enseñó a depender de Dios. Porque si no aprendemos a depender de alguien a quien yo veo, a quien yo siento, a que digo, aquí está para confiar, no sé qué, imagínate cuánto trabajo me va a costar depender de alguien a quien no puedo ver. Me va a ser más difícil. Entonces, la dependencia de mis padres me prepara para depender de Dios. Enseñar a los hijos a no depender de los hombres es muy importante. Como padres, ese tiempo de dependencia tenemos que instruir a nuestros hijos o a los hijos en que no podemos depender de los hombres, que tenemos que depender de Dios. ¿Sí? Entonces, papá, tú no puedes enseñarle a tu hijo a que
siempre va a necesitar de ti y tenerlo aquí agarrado. No, porque eso no está bien. Tienes que enseñarle que tiene que depender de Dios. Entonces, la verdadera independencia se logra cuando yo aprendo a depender de Dios. Joven, ¿tú quieres ser independiente? Tú dices, yo ya soy grande, yo ya necesito mi independencia. Perfecto, demuestra que sabes depender de Dios. Demuestra que estás completamente rendido a Dios y entonces vas a lograr tu dependencia de los hombres. Tú, papá, quieres educar a un hijo que sea independiente, enséñale a depender de Dios. ¿Qué dice Juan 15:5? Ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Independientes de Dios, nada podemos hacer. La verdadera independencia no se logra hasta que no aprendemos a depender de Dios. ¿Ok? Y por último, nuestro último punto, hablando de dependencia e independencia, la sujeción. Otra cosa que nos corresponde como hijos y que no nos gusta mucho. Mira, tú y yo tenemos que aprender a tener sujeción a los planes de Dios y al plan paterno. Pero el plan de Dios y el plan paterno no son contrarios. No es que el plan de Dios va para la derecha y el plan de los padres a la izquierda y ahí está en medio el hijo intentando decidir cómo unir esos dos caminos sin que alguien se enoje, sin quedar mal con uno de los dos. No. La idea, el diseño es que el plan de los padres forma parte del plan de Dios para cada uno de los hijos. Por eso es muy importante que como matrimonio, que como padres, ustedes pregunten y sepan cuál es el plan de Dios para sus hijos, pero también que en cada una de las decisiones que toman para la familia, ustedes pregunten a Dios, porque ese plan tiene que ser parte del todo. Que cuando van a decidir a dónde ir a vivir, en qué escuela van a estudiar los niños, todo ese tipo de cosas, se pregunte a Dios, para que entonces el plan de los padres vaya a la par del plan de Dios, ayude, forme parte del plan de Dios. Y esto me recuerda a la historia de Samuel y Ana. Ana no podía tener bebés y entonces ella ora a Dios por un bebé y le dice, Dios, pues si tú me haces este hijo te lo voy a dedicar a ti desde que nazca, ¿no? Se va a quedar aquí en el templo y va a servir en el templo. Ese era el plan de Ana. O sea, Samuel nació ya con un plan para su vida, él ya estaba apartado, su destino, digamos, ya estaba decidido y él ni siquiera existía todavía, ¿no? Porque su madre ya había hecho un plan y a lo mejor dices, ay, qué injusto, ¿no? O sea, Samuel no pudo, nadie le preguntó, no pudo decidir, simplemente nació, lo destetaron y vámonos al templo, ahí te quedas, ¿no? A cumplir con lo que tu madre planeó para ti. Pero más bien aquí vemos cómo Dios usa el plan paterno para prepararnos y encaminarnos a su plan. ¿Quién inspiró este voto en el corazón de Ana? Porque yo me pongo a pensar, si yo fuese una mujer que desea tanto un hijo y no lo puede tener, no le prometo a Dios que cuando me lo dé, lo voy a llevar a que se quede a vivir al templo. O sea, yo lo que quisiera es tenerlo conmigo, ¿no? Porque es lo que más deseo. No tiene mucho sentido que Ana haya prometido, dame un hijo para que te lo quedes tú. O sea, no sé, suena loco. ¿Qué es lo que ocurre? Que Dios fue quien inspiró este plan en el corazón de Ana. Dios puso ese sueño en el corazón de Ana para su hijo, porque ese era el plan que Dios tenía para ese niño. Entonces, los planes de los papás tienen que sumar al plan de Dios. Por eso es importante que los papás oren y pregunten a Dios y que los hijos estemos acostumbrados a ver cómo nuestros papás consultan a Dios para planear. Pero después, Samuel ya está en el templo, ya es un niño más grande y Dios se le revela ahora a él y le habla a Samuel y Samuel contesta,
heme aquí, envíame a mí. Es decir, sí, acepto tu plan. A lo mejor los primeros años de mi vida yo no dije acepto, yo no planeé nada, yo no decidí, no dependió de mí, todo tuvo que ver con lo que mis papás decidieron, pero llega un punto en el que ya es nuestra responsabilidad como Samuel decir, sí, heme aquí, envíame a mí. Es decir, llega un punto en el que Dios va a revelarnos nuestros planes, el plan, su plan para mí. Y de ahí la importancia que como padres enseñen a los hijos a escuchar la voz de Dios. Que se acostumbren a que deben de consultar a Dios, a que las decisiones se toman consultando a Dios, a que hay que escuchar su voz, así como Samuel. Y yo quiero aquí comentarles algo que a mí como hija me ha ministrado mucho y que yo quiero darles como este consejo a los papás, ¿no? Enseñamos a los hijos a lo mejor a que ellos escuchen la voz de Dios y que tengan fe en lo que Dios les habla, pero a mí me ha pasado, ¿no? Que Dios me da el siguiente paso, ¿no? O me muestra el plan para mí y es algo difícil, eso requiere un paso de fe, es algo que da miedo y es algo que no todos entienden porque no todos conocen el plan, ¿no? Eso es algo entre Dios y la persona. Y entonces, si nosotros como hijos vemos de nuestros padres desconfianza, eso nos mueve mucho. Si yo llego con mis papás y les digo, Dios me dijo que tengo que hacer esto y está bien difícil, está bien loco, y yo veo que mis papás no confían en que de verdad Dios me habló, en que de verdad escuché la voz de Dios, pues eso a mí me va a sacar de balance bastante, ¿no? Me va a hacer pensar, ¿y si de verdad habré escuchado la voz de Dios? ¿Y si de verdad estoy haciendo lo correcto? Todos a su alrededor pueden dudar de su hijo, pueden dudar de los planes de Dios para sus hijos, menos ustedes, papás. Ustedes tienen que tener fe en Dios, pero también dar un voto de confianza a los hijos, en que si les enseñaron a oír la voz de Dios, ellos son capaces de escuchar la voz de Dios y dar ese paso de fe, ¿no? Y eso a mí me ha ministrado mucho, el que yo tengo que tomar una decisión que muchos critican, a lo mejor que dicen, no está muy bien, lo que sea, pero yo en mis papás he visto, está bien, si Dios te lo dijo, órale, ¿no? Y eso me ha ayudado, eso ha traído paz y eso ha hecho más fácil el proceso de construir esos planes, de avanzar hacia esos futuros, ese futuro que Dios tiene para mí. Y bueno, ¿qué pasa? Tú a lo mejor estarás pensando como hijo, y bueno, ¿y si mis papás no son cristianos? Porque aquí estamos hablando de una Ana que oraba mucho y era cristiana y todo, ¿no? Pero ¿y si mis papás no son cristianos y sus planes están, o sea, pues nada que ver con Dios? ¿Qué ocurre conmigo, no? No te preocupes. Dios es muy bueno y tú tienes que tener fe en que Dios puede transformar lo que es maldición en bendición. En que Dios es que abre puertas y transforma corazones y mueve corazones y utiliza lo que sea, ¿no? A quien sea para que se cumplan los planes de sus hijos. Mira, Jeremías 50:44 dice, he aquí como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto lo haré huir de ella. Ojo con esto. Al que yo escoja, la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿A quién será aquel pastor que podrá, o quién será aquel pastor que podrá resistirme? Dice, ¿quién me emplazará? ¿Quién va a detener mis planes? ¿Qué líder es el que podrá resistirse a lo que yo he planeado para mis hijos? No hay quien. Ni tus padres inconversos que a lo mejor quieren ponerte obstáculo. Sabes, ellos no se dan cuenta, pero Dios los está usando para llevarte a tus propósitos. Ellos no se dan cuenta, pero cada que quieren alejarte, lo único que están haciendo es acercarte más a tus propósitos. Es construir algo en ti que vas a necesitar para esos propósitos. Dios incluso utiliza a tus papás que no son cristianos
para llevarte a esos propósitos. Y como te dije, ten ánimo porque Dios va a abrir puertas, Dios va a mover corazones y va a transformar lo que sea necesario, porque nadie puede oponerse a los planes que Dios tiene para ti. Entonces tu trabajo es consultar a Dios y decirle: Dios, ¿cuál es mi plan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde? Y tener fe, dar pasos de fe en que ni siquiera la desventaja que puede parecer tener padres no cristianos va a ser un impedimento para que tú llegues a tu destino, a tu propósito santo. Y también quiero decirte esto como hija y como joven: no podemos justificarnos en nuestros padres para no obedecer a Dios o para tomar malas decisiones. Llega un punto, muchachos, hijos, en el que ya es nuestra decisión, como decía Belén, ya está en nuestras manos qué vamos a hacer, qué vamos a traer a nuestra vida, qué vamos a heredar a las siguientes generaciones, bendición o maldición. Así que no podemos justificarnos en: tuve unos padres muy malos, o mis padres no me enseñaron, nunca me educaron, no tenían fe, tantas cosas, o no tuve padres, para decir: por eso yo no puedo servir, por eso yo no obedezco, por eso yo me comporto de cierta forma. No. Es nuestra decisión. Ya llega un punto en el que es nuestra decisión tomar promesas de bendición o de maldición para nosotros y para nuestras generaciones. Como para el mal, si los padres no se pueden oponer, ¿no? O sea, cuando queremos hacer algo malo, vemos la forma, pero el padre no se opone. Pues, ¿cuánto más cuando hablamos de seguir a Jesús, de seguir a Dios? Y quiero terminar con esto. Mira, si tú estás en la situación de que eres un hijo, que tus padres no necesariamente son hombres de fe, o que estás teniendo problemas en tu relación con tus padres por esta cuestión de que Dios te ha dado planes, Dios te ha dado proyectos, tú tienes palabra de parte de Dios, tú quieres seguirlos y tus papás no apoyan, no tienen ese mismo sentir. Ten ánimo, ¿sabes? Jesús entiende lo que es vivir con una familia incrédula. Los hermanos de Jesús se burlaban de él porque ellos no creían que era el Hijo de Dios. Él sabe que es tener una misión santa, un propósito santo, y que tu familia, los cercanos a ti, no lo entiendan y además se rían de ti y intenten detenerte. Él lo sabe, Él entiende que se siente eso. Y no estás solo. Tienes a tu familia en la fe y tienes a tu Padre en el cielo, que te va a ayudar a cumplir tu propósito, a honrar a tus padres sin descuidar el propósito que Dios tiene para ti. ¿Sí? Él te va a ayudar. Ten mucho ánimo, ten fe. Y recuerda que tienes a tu familia en la fe. Y bueno, queremos cerrar cantando una canción. Vamos a cantar una alabanza, así que quiero invitarles a que se reúnan en familia, a que hablen ahí si tienen a sus hijos, a lo mejor hijos chiquitos que no están tomando el seminario, no sé, busquen reunirse si está el abuelito, toda la familia. Esta canción habla sobre la bendición sacerdotal, cómo se bendice a la familia, a los hijos, pero también nosotros como hijos podemos declarar esta bendición sobre nuestra familia, no necesariamente nuestros padres. Si tu papá a lo mejor no está ahí o no es cristiano, tú como hijo toma la iniciativa y declara esta bendición para ti, para tu familia y para tus generaciones, aunque no tenemos hijos todavía, pero va a venir alguien después de nosotros. Y vamos a declarar esta bendición como hijos sobre nuestras familias, sobre nuestras descendencias. Y si ahí estás tu papá, pues declara esta bendición. Declara esta bendición sobre tus hijos. Pide perdón si tú has sido obstáculo. Si tú has pensado que tus hijos no son un regalo. A lo mejor has considerado, y nunca lo has dicho, pero en tu mente ha pasado, ¿no? Ay, si mi hijo no hubiese nacido, entonces yo
hubiese podido hacer esto, o no sé. Si han sido una carga, si has pensado en darte por vencido con alguno de tus hijos. Y lo mismo tu hijo, si no has podido honrar a tu papá, a tu mamá, si has tenido una mala relación con tu hermana, tu hermano, si has sido rebelde, o con Dios, a lo mejor como familia, no hemos dependido de Dios, hemos hecho lo que nuestra gana nos ha dado, ¿no? Y no hemos planeado con Dios, no hemos tomado en cuenta a Dios en nuestros planes. Pues es momento de pedir perdón. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Oh, amén, amén, Señor, y como hijos queremos tomar esa oportunidad. Queremos romper con todas esas maldiciones que a lo mejor nos han sido heredadas. Gracias porque tenemos la oportunidad de elegir bendición para nosotros y para nuestra descendencia. Gracias, Señor.
Y si tú eres hijo y tú a lo mejor eres la primer generación o en tu casa ha habido muchos problemas y tú te sientes con esa responsabilidad o esa carga, Dios hoy nos da esos ánimos. Dios hoy te dice, ten fe, porque tú vas a poder reconstruir esas ciudades que están derribadas, porque tú vas a poder cerrar esos agujeritos, esos huequitos que se han abierto en tu familia de tantas generaciones atrás. Contigo se terminan esas cadenas, esos pecados persistentes, esas maldiciones. Con nosotros como hijos se terminan. Dios te da esta fuerza, Dios te da ese valor, Dios te da esa fe para que a partir de ti tus generaciones sean benditas, para que a partir de ti nazca una generación, una familia de fe que sirva, entendida en quién es su Padre, para construir una familia cimentada en la roca. Dios está contigo para ser el pionero en tu familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos en el seminario. Recuerden que tienen que mandar su mensaje diciendo presente para que tengan asistencia el día de hoy.